Damos inicio a una nueva serie de mensajes por las próximas semanas. Esta serie tiene por título Iglesia a la acción. Iglesia a la acción. La serie la estaremos desarrollando en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles es un libro histórico en el Nuevo Testamento. Contiene historia de la iglesia, Y hablando de iglesia, ¿cuál es el fundamento de una verdadera iglesia? ¿Cuál es el fundamento de una verdadera iglesia? Todos debemos de preguntarnos, ¿cuál es ese fundamento en el cual se edifica la iglesia del Señor Jesús? El fundamento de una verdadera iglesia, mis amados amigos y hermanos, no es un líder carismático, aunque tener carisma es algo positivo en la persona. Ese no es el fundamento de una verdadera iglesia. Muchos se reúnen en lugares donde el guía espiritual tiene carisma. Otros buscan algo más que carisma en el guía espiritual. El fundamento verdadero de una iglesia tampoco consiste en una congregación numerosa. Que una congregación sea grande no es sinónimo de que sea una verdadera iglesia. Hay muchas iglesias, en el sentido de la palabra, iglesia quiere decir asamblea. Eso es lo que quiere decir esa palabra, asamblea. Hay muchas iglesias o asambleas que son grandes en número, pero no están fundadas en Cristo como el fundamento. Él es el fundamento de una verdadera iglesia. Jesucristo es el fundamento de una verdadera iglesia. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Fundamentos de la Iglesia. Fundamentos de la Iglesia. Para que podamos tener una iglesia que entiende lo que es vivir en acción, necesitamos entender cuáles son los fundamentos de la iglesia. Y Hechos capítulo 1, el capítulo del cual se leyó una porción de la palabra, nos narra cómo Jesús, después de su gloriosa resurrección, pasa 40 días con sus discípulos, instruyéndoles, para luego ser llevado al cielo. Hechos capítulo 2 describe Pentecostés. ¿Qué nos describe? Pentecostés, una fiesta judía. Eso es lo que es Pentecostés. Ese es el significado de Pentecostés, es una celebración judía. Y el autor de Hechos en el capítulo 2 nos describe Pentecostés como ese momento cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, capacitándolos para predicar. ¿Para qué desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos? Para capacitarlos para predicar. ¿Para qué desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos?
para capacitarlos para predicar. El apóstol Pedro proclamó a Jesús como el Señor crucificado y resucitado, guiando a 3,000 personas al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo y a dar testimonio públicamente a través de las aguas bautismales. Estos nuevos creyentes se dedicaron a la enseñanza bíblica, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Vamos a ver algunos fundamentos o principios o cimientos de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, una vez más quiero hacer el énfasis de que estamos hablando de la asamblea. Estamos hablando de los creyentes en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Hombres y mujeres que viven a la luz de esa esperanza. Y porque viven a la luz de esa esperanza, están motivados a congregarse, están motivados a reunirse. Fíjese bien, la esperanza, vivir bajo la esperanza que nos ofrece Jesús, nos motiva a una de entre muchas cosas a congregarnos. ¿A qué nos motiva? A congregarnos, a reunirnos con otros creyentes. Así que estos fundamentos son los fundamentos de todos y cada uno de nosotros que vivimos a la luz de la esperanza que nos ofrece Cristo. Estos fundamentos son los siguientes. El primer fundamento es el poder de Dios. El primer fundamento es el poder de Dios. Ese es el primer fundamento. Todos nosotros debemos de edificar nuestra fe en el hecho de que Dios es poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso. El segundo fundamento es Jesucristo y su evangelio. Jesucristo y su evangelio. Ese es el segundo fundamento sobre el cual cada creyente debe de edificar su fe. Cada creyente debe de edificar su fe en la persona de Jesús, en la obra de Jesús y en el mensaje de Jesús. El tercer fundamento es el compromiso de los creyentes. El compromiso de los creyentes. ¿Cuál es el tercer fundamento? El compromiso de los creyentes. Estos principios, cada uno de ellos, los encontramos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y estos principios deben de servirnos de ayuda y de motivación para vivir a la expectativa de lo que Dios puede hacer. Nuestro primer fundamento, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El primer fundamento es la iglesia nace y crece en el poder de Dios. La iglesia nace y crece por el poder de Dios. ¿Cuál es el primer fundamento? La iglesia nace y crece por el poder de Dios. Jesucristo, mis hermanos y hermanas, hace un llamado de atención. Jesucristo hace un llamado de atención. ¿Sabe usted lo que es un llamado de atención?
Eso es lo que Jesucristo hace. Llama la atención a sus discípulos sobre la importancia de no dejarse distraer por los eventos del momento, sino a dejarse guiar por el poder del Espíritu Santo de Dios para ser testigos de Él. Los creyentes en Jesucristo, veo vuestros rostros y todos aquí son creyentes en Jesucristo, los oigo. Los creyentes en Jesucristo corremos el mismo riesgo que los discípulos corrieron, el de estar interesados por los eventos del momento. Los discípulos querían saber si Jesús iba a reinstaurar el reino a Israel en ese momento. Era algo que les preocupaba, era algo que ocupaba en ellos interés. ¿Qué son aquellas cosas que te preocupan en este momento? ¿Qué son aquellas cosas que te preocupan en este momento? ¿Qué son aquellas cosas en las cuales tú tienes un interés y eres movido a actuar por ese interés? Corremos el mismo riesgo que corrieron los discípulos, distraernos por las cosas que están sucediendo en este momento. Las noticias de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y de lo que está pasando en los países de Latinoamérica pueden distraernos. Pueden robar nuestra atención de la misión a la cual Cristo nos ha llamado. Pero el poder del Espíritu Santo está presente. ¿Los oigo? El poder del Espíritu Santo está presente y disponible para todos los creyentes en Jesucristo. ¿Es usted un creyente en Cristo? ¿Tiene usted su esperanza puesta en Cristo? Permítame decirle que el Espíritu Santo está presente en usted. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Él está presente en cada uno de nosotros y Él está disponible para ayudarnos. Entonces dejemos que el Espíritu Santo dirija y guíe nuestra vida para que seamos usados con poder como testigos de Él. ¿Sabe que la razón por la cual Dios nos salva y nos deja aquí en la tierra es para que nosotros seamos testigos de Él? ¿Los oigo? Esa es la razón por la cual nos salva y no nos lleva inmediatamente a su presencia. Él nos deja aquí X cantidad de años, porque el deseo de Él es que usted y yo, nosotros, seamos testigos suyos aquí en la tierra. Es así como la iglesia crece y se fortalece. ¿Cómo es que crece la iglesia y se fortalece? Cuando todos y cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, cumplimos como nuestra misión y nos damos a la acción de ser sus testigos y de compartir de Cristo con las personas que están a nuestro alrededor. La iglesia no es una institución humana, sino un movimiento de Dios. ¿Qué es la iglesia? Un movimiento de Dios. Usted es creyente porque el Espíritu Santo de Dios se movió en usted. El Espíritu Santo de Dios lo convenció de pecado a usted. Y no solamente lo convenció de pecado, lo convenció de la necesidad de un Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador que necesita todo ser humano. ¿Los oigo? La iglesia es impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que cada creyente es movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo está moviendo a usted el Espíritu Santo de Dios? ¿Los oigo? El Espíritu Santo de Dios debe no solamente de estarse moviendo en nuestra vida, el Espíritu Santo debe de estarse moviendo a través de nosotros. Algo
que aprendemos de los creyentes en la iglesia del primer siglo que es necesario hacer. Debe de ser parte de nuestra vida a un nivel personal. Cuando digo un nivel personal es privadamente, y debe de ser parte de nuestra vida como iglesia, como congregación, es orar diariamente, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Tenemos que detenernos a hablar con Dios para pedirle que Él nos guíe, que Él nos lleve diariamente. Algo que debemos de hacer es evitar depender únicamente de la sabiduría humana en las decisiones personales, y como iglesia necesitamos depender más de Cristo y de su palabra. Esto nos lleva a nuestro segundo fundamento. Nuestro segundo fundamento lo encontramos en Hechos 2, verso 36. Hechos 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Cristo, Señor y Cristo. Nuestro segundo fundamento es la iglesia, o sea, nosotros, la iglesia, cada creyente en Cristo. La iglesia se edifica sobre Cristo y su evangelio. La iglesia se edifica sobre Cristo y su evangelio. El mensaje de Pedro, ¿el mensaje de quién, mis amados hermanos? De Pedro, el testimonio de Pedro. Pedro es el que se levanta en Hechos 2 y da su primer mensaje, su primer sermón, su primer devocional, su primera reflexión, el nombre que usted le quiera poner. Pero es Pedro el que se levanta llevando el mensaje sobre la persona de Jesús. Y Pedro hace un énfasis. ¿Qué hace Pedro? Él hace un énfasis en el hecho de que Jesús es el Señor y el Cristo. Jesús es el Señor y el Mesías. Jesús es el Señor y el Salvador. Lo que Pedro está haciendo es dejándole saber a su audiencia, a aquellos que le estaban escuchando, que Jesús es el Dios que está por encima de todo lo creado y tiene el poder para salvar. Jesús es el Dios creador por encima de todo y tiene el poder para salvar. El fundamento de una verdadera iglesia, el fundamento de un verdadero creyente es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero fundamento. Jesucristo es el verdadero fundamento. Salvación de pecados, salvación de la condenación y vida eterna a través de su muerte y resurrección. Nuestro mensaje, tu mensaje, mi mensaje, nuestro mensaje, al igual que el mensaje de Pedro, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? El Evangelio de Jesucristo. Asegurémonos de que la predicación, la enseñanza y el discipulado se centren en el Evangelio de Cristo. No edifiquemos en otro evangelio. No edifiquemos en nuestro evangelio. Sí, usted sabe que corremos el riesgo de nosotros querer reinventar el evangelio de Cristo. Y reinventamos un evangelio a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Mis hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos enseñando, porque eso es lo que es la predicación. La predicación es una enseñanza y nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos enseñando en el hogar a nuestros hijos el Evangelio de Cristo, que estamos modelando a nuestros hijos el Evangelio de Cristo, que estamos viviendo en el trabajo, delante de nuestros compañeros de trabajo, el Evangelio de Cristo. Porque esa es la mejor manera de discipular a otros, es a través de nuestro ejemplo.
Las personas nos están viendo. ¿Qué están haciendo las personas? Nos están viendo. Y las personas, al vernos actuar, dicen: yo no quiero lo que tiene fulano o la fulana. O pueden llegar a decir: yo quiero lo que tiene fulano o fulana. Asegurémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurémonos que el Evangelio esté transformando nuestra manera de ver la vida. Asegurémonos que el Evangelio esté transformando nuestra manera de tomar decisiones. Asegurémonos que el Evangelio esté transformando nuestra manera de relacionarnos con otros. Asegurémonos que el Evangelio esté transformando nuestra manera de trabajar. Asegurémonos que el Evangelio esté transformándonos en nuestro deseo a congregarnos. Pidamos a Dios. ¿Qué hay que hacer? Pedirle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Pidamos a Dios que nos ayude a declarar públicamente nuestra fe en Jesucristo a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Veamos nuestro tercer fundamento, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban. Leemos al comenzar el versículo 42. Y perseveraban. ¿Qué hacían? Perseveraban. Ese es nuestro tercer fundamento. La iglesia crece gracias al compromiso de los creyentes. La iglesia crece gracias al compromiso de los creyentes. ¿Cómo crece la iglesia? Gracias al compromiso de los creyentes. La iglesia crece gracias al compromiso de cada uno de nosotros. Leemos que los creyentes perseveraban. ¿Qué hacían los creyentes? Lucas, mis amados hermanos y hermanas, el escritor de Hechos por inspiración del Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban, aquellos creyentes perseveraban. Ese es un ejemplo que es digno de imitar. Ese es un ejemplo que todos y cada uno de nosotros debemos de imitar, perseverar. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la comunión. ¿En qué perseveraban? En la oración, dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia saludable, un creyente saludable, le da importancia a la enseñanza que fluye, que brota de la palabra de Dios. Un creyente saludable le da prioridad al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo estás en tu estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo estás en ese tiempo en el cual te sientas a solas, tú y Dios, Dios y tú, para tú hablar con Él y permitir que Él te hable a ti a través de su escritura? Que te hable a través de la palabra escrita, que te enseñe a través de la palabra escrita, que te guíe a través de la palabra escrita, que te edifique a través de la palabra escrita, que te fortalezca a través de la palabra escrita. Un cristiano saludable le da prioridad a la lectura de la palabra de Dios. Una iglesia saludable le da prioridad a la comunión. Una iglesia saludable le da prioridad a la oración. Una iglesia saludable le da prioridad a la evangelización. Y estas cosas son elementos a los cuales cada uno de nosotros como creyentes saludables le damos prioridad. Le damos prioridad a la comunión, le damos prioridad, que eso es congregarse. Le damos prioridad a la oración, eso es hablar con Dios como asamblea. Y le damos prioridad a la evangelización, a ser testigos de Cristo donde Él nos lleve. Entonces, mis amados hermanos, cultivemos un tiempo de estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Cultivemos un tiempo para leer la Biblia. Apartemos un tiempo, reservemos un tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Todos aquí tenemos la disciplina de que reservamos un tiempo durante el día
No, ese no es uno, son tres. Reservamos 2 tiempos, como mínimo, para alimentar nuestro cuerpo físicamente. Y si tenemos la oportunidad de entre comida y comida echarle algo al saco, paramos y le echamos un aperitivo, una fruta, un antojo. De la misma manera, nosotros tenemos que fomentar el hábito en nosotros para la lectura de la palabra de Dios. Fomentemos, dice que perseveraban en la comunión, fomentemos relaciones auténticas entre nosotros los creyentes. Una relación auténtica es aquella que valora a la persona por lo que la persona es, no por lo que la persona hace por nosotros. ¿Por qué es que debemos de valorar a las personas? Por lo que la persona es. Somos creación de Dios. ¿Qué somos? Somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué somos? Hemos sido redimidos por el unigénito Hijo de Dios. Estas son razones suficientes para mostrar favoritismo, no por algunos cuantos, sino por todos. Amaos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, escribe el apóstol Pablo en Romanos 12:10. Y por último, tenemos que cultivar el hábito de hablar con Dios, no a la manera nuestra, sino que a la manera del apóstol Pablo, quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros debemos de hablar con Dios sin parar. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios debe de ser constante, debe de ser permanente. Sin olvidar que Dios siempre está con nosotros, sin olvidar que Dios siempre está disponible para escucharnos. ¿Lo saben? El mismo Cristo que predicó Pedro en Pentecostés hace 2000 años y edificó la iglesia primitiva, es el mismo Cristo con poder para salvación hoy. Amigo, ¿ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma? Si usted no ha confiado en Cristo, permítame decirle hoy, vuélvase a Cristo. Vuélvase a Cristo en arrepentimiento y fe. Confíe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección para el rescate de su alma. Jesús lo rescata de sus pecados y le ofrece a usted vida abundante y vida nueva. A los creyentes en Cristo, Dios nos llama a comprometernos a hacer de la oración y la predicación centrada en Cristo y su evangelio la prioridad en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ese es el llamado. Dios nos llama a que seamos hombres y mujeres de fe comprometidos a hacer de la oración, de la lectura de la palabra, de la predicación y de la comunión centrada en Cristo y en el evangelio lo más importante en nuestra vida como iglesia. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Cierre sus ojos, incline su rostro, oramos.